Bienvenidos todos a una nueva edición de Calidad Agrícola, el programa del agricultor paraguayo que recorre todo el país para compartir sus experiencias de trabajo y también las herramientas que van desarrollando e incorporando de a poco al campo paraguayo. Hoy este capítulo lo vamos a dedicar a compartir con ustedes parte de lo que fue el primer simposio de la soja en Paraguay, que este año tuvo como sede Ciudad del Este, capital del departamento de Alto Paraná. Sanidad fue uno de los temas principales. Se compartieron también experiencias de trabajo sustentable en el campo paraguayo. Empezamos Calidad Agrícola en este capítulo, Simposio de la Soja. Bienvenidos. El primer simposio de sanidad de la soja se realizó en Ciudad del Este, Alto Paraná, con la presencia de disertantes de primer nivel que expusieron sus conocimientos y experiencias sobre el manejo integrado de la roya y otras enfermedades de la soja. En el evento, que se desarrolló de manera presencial y virtual, se mostró el mapa de presión de enfermedades, se presentaron tecnologías de las empresas con actualización de conocimientos, transferencia de tecnología y networking, donde expusieron las compañías participantes. Uno de los expositores fue el ingeniero agrónomo Wilfrido Morel, reconocido fitopatólogo paraguayo, que hace 20 años identificó la roya de la soja en nuestro país. Habló de un antes y un después de la evolución de las enfermedades de la soja y su impacto en el proceso productivo. Está como título un antes y un después de la evolución de las enfermedades y su impacto en el proceso productivo de Paraguay. Nada más para describir un poco las áreas en el cual nosotros estamos posicionando nuestro cultivo de renta, nuestro primer rubro de renta. Tenemos la región oriental, es justamente por excelencia la zona donde mayormente tenemos la extensión de soja, y ahora en la región occidental, en el Chaco paraguayo, que de a poco se va expandiendo también, y en el cual nos permite posicionarnos en el mundo como sexto país productor del mundo, de soja en el mundo, y cuarto país exportador. Tenemos un clima subtropical, húmedo con veranos calurosos, húmedos inviernos y relativamente seco. Una precipitación, una media de 1.300 a 1.900 milímetros, y la temperatura media se coloca entre 17 a 27 grados. El tipo de suelo en el cual nuestras áreas agrícolas está discriminado justamente son los suelos de mayor importancia que tenemos en el país, que los derivados de las rocas basálticas y de las rocas areniscas, como estamos viendo en este slide. Primeramente empezamos nosotros la siembra convencional. En aquel tiempo, hace 30 años atrás, lo mejor para nosotros era arar la tierra, eliminar todos los rastrojos que estaban en la superficie. Incluso después de la cosecha de trigo, quemábamos el rastrojo y luego pasábamos una rastra pesada para dejar el suelo así en estas condiciones. Luego, la siembra directa, que se empezó a establecer a partir del año 90, que hoy día es toda una revolución. Paraguay está cimentado su producción agrícola en cuanto a cultivo extensivo, el 100% bajo este sistema. Y como vemos aquí en este slide, la soja desarrollándose en medio del rastrojo de trigo, lo que justamente permite mantener la fertilidad del suelo en nuestro país. Todos estos logros que se ha conseguido con el tiempo también ha traído algunas otras incidencias que para nosotros es muy importante, y lo que hoy justamente nos congrega aquí. El sistema de siembra directa tiene sus ventajas innumerables, pero la siembra directa sin rotación, ahí justamente está un escenario en el cual a los patógenos le colocamos en el ambiente lo que más le gusta. En cuanto a evolución de la soja en nuestro país, a partir del año 96-97 empezó a despegar prácticamente. Tenemos desde que en este caso, de las 1 millón de hectáreas que teníamos, hoy día Paraguay está produciendo
en la siembra normal de 3,5 millones aproximadamente de hectáreas, que se suma la safriña entre 400 a 500 mil hectáreas. Entonces estamos alcanzando unas 4 millones de hectáreas de soja en nuestro país. Por eso que tiene mucho impacto el cultivo de la soja en el agronegocio, y en el cual se constituye como el primer rubro de renta en nuestro país. También podemos ver las medias de rendimiento. Ha tenido algunas incidencias bastante diferentes dependiendo del año. El factor climático, por supuesto, viene a jugar un papel muy preponderante, como el último ciclo del 2021-2022, donde tuvimos la peor sequía en los últimos 40 años en nuestro país. Hasta ahora estamos viniendo con un ciclo muy bueno desde el punto de vista de las incidencias climáticas que está favoreciendo al cultivo de la soja, y esperamos que esto continúe. Entrando ya dentro del aspecto sanitario, voy a dar una síntesis de las primeras enfermedades que ha tenido mucho impacto en el cultivo de la soja. Y tal vez muchos de ustedes aún no se van a recordar acá, especialmente los colegas jóvenes. En el año 91-92 y 92-93 apareció el cancro del tallo de la soja, que causó pérdidas de más del 50% en el cultivo de la soja, en los rendimientos. Como vemos aquí en este slide, es una enfermedad que afecta el tallo de la planta, infecta en la primera etapa de desarrollo del cultivo, y recién la manifestación de los síntomas se da cuando esto ha alcanzado el estado reproductivo. Solamente se pudo superar por medio de la resistencia genética. Gracias a Dios, hoy día cualquier programa de mejoramiento que se establece tiene que pasar por esta prueba tan difícil para poder pasar de generaciones en un proceso de mejoramiento genético. Tiene que ser resistente al cancro del tallo, de lo contrario se desecha ese material que se está creando. Luego, en el año 96 apareció la pudrición carbonosa de la raíz causada por el hongo Macrophomina phaseolina, que también causó pérdidas muy grandes en el cultivo de la soja, especialmente en las variedades cuando en ese entonces mayormente de origen brasileras que habíamos tenido nosotros en Paraguay, fueron muy afectadas, ¿verdad? Y eran las únicas variedades que sembramos en Paraguay. Y como vemos aquí, un área de cultivo totalmente devastada por esta enfermedad radicular. Hasta hoy día se constituye en un gran desafío en la obtención de fuentes de resistencia, porque no existe otra forma para luchar contra esta enfermedad. Entonces tenemos una materia pendiente aún con esta enfermedad. Y así siguientes años ha ido apareciendo. En el año 2007 me tocó la oportunidad de ir a Estados Unidos a trabajar durante un tiempo para aprender cómo establecer un programa de mejoramiento y de evaluación de fuentes de resistencia para la Macrophomina phaseolina. Esto justamente en Tennessee, con profesionales de Estados Unidos con quienes nosotros habíamos desarrollado proyectos cooperativos en el IPTA, que me tocó trabajar. En Mississippi también estuve un tiempo tratando de aprender de los americanos cómo estaban evaluando germoplasma, y tal es así que se dio con la introducción en Paraguay de una línea que tenía cierta tolerancia a la macrophomina y que está siendo utilizada hoy día en el programa de mejoramiento de soja de Paraguay, a fin de desarrollar materiales genéticos comerciales que tengan cierta tolerancia a la macrophomina. Aquí tenemos un escenario en el cual en el IPTA se estaba estableciendo los ensayos para macrophomina, de tal manera de identificar algunas líneas que tengan esa característica. Luego, el 2001 fue el año que transformó la agricultura, el agronegocio en Paraguay, con la aparición de la roya de la soja en el año 2001 en Pirapó, departamento de Itapúa. Marzo de 2001 fue justamente en esta área como que estamos viendo, que nos llamó la atención, la área comercial del productor. Llegamos, extrajimos muestras y nos encontramos ese mismo día con la sorpresa de la aparición de la roya de la soja. Ahora no sabíamos si era la especie americana o la especie asiática.
De ahí enviamos muestras al Centro de Investigaciones de Enfermedades Exóticas en Estados Unidos, y gracias a la ayuda del doctor Reed Frederick nos dio la información que efectivamente apareció la roya asiática de la soja por primera vez en el continente americano. En América Latina fue la primera aparición de la roya de la soja, y justamente fue en Paraguay. Y esto mudó todo el agronegocio. Y tenemos que decir, a partir de ese momento, técnicos, colegas, productores, fuimos mucho más eficientes en el sentido de producir mejor. ¿Por qué? Porque cuidamos mejor nuestro principal rubro de renta, haciendo el monitoreo constante, utilizando hoy día las tecnologías que se establece para combatir las enfermedades del cultivo de la soja. No solamente la roya, sino también otras enfermedades que también son sumamente importantes. También tuvimos visita de investigadores de Estados Unidos, el doctor Glenn Harman de la Universidad de Illinois, el doctor Reed Frederick, el doctor Yamashita de Japón, y el doctor José Tadashi Yorinori, un destacado investigador de Embrapa que infelizmente ya falleció, pero nos dio mucho a Paraguay con sus conocimientos en el manejo de la roya de la soja. En el lugar donde nosotros estábamos estudiando las primeras líneas introducidas de los Estados Unidos para buscar alguna fuente de resistencia a la roya de la soja. También nos permitió entender dónde estaba presente esa roya de soja, y encontramos las plantas, aparte de la soja guacha, la otra planta hospedante más importante que tenemos, Custu, Pueraria lobata, es una planta enredadera que justamente es una planta que permite la permanencia, la sobrevivencia de la roya durante el periodo de entre zafra, y nuevamente causar en los lotes comerciales las primeras infecciones. Áreas de Custu tenemos en el sur y tenemos también acá en la parte centro del país. No solamente aquí, también tenemos al otro lado del río Paraná, nuestro vecino en Argentina, que también tienen bastantes áreas con esta enfermedad. Cuando llegó ese momento, nosotros no sabíamos ni cómo combatir a la roya de la soja. Nadie tenía información. ¿Qué productos vamos a utilizar para poder combatir a la roya de la soja? Instalamos ese mismo año un ensayo de eficacia de fungicida Safrinha 2001 en Paraguay. Tenemos acá los activos que disponíamos en ese entonces, la mezcla de trifloxystrobin más cipro, carbendazim, difenoconazole más propiconazole, piraclostrobin más carbendazim, azoxystrobin solo, y vimos una respuesta fenomenal en cuanto al control químico. Como ustedes pueden ver allí, el aumento relativo, que van más de 1000 kilos de soja por hectárea comparando entre una parcela tratada y sin tratamiento. Entonces eso nos dio bastante tranquilidad de un comienzo, diciendo que ya contamos con las primeras informaciones para combatir a la enfermedad. Todos los años se presentaba este nivel epidemiológico en Paraguay. Como vemos aquí, en el mes de octubre empiezan las primeras incidencias de roya de soja. Empezó justamente este año, en el mes de octubre, las primeras áreas con roya de soja. Luego pasa la segunda infección secundaria, y esto va subiendo para arriba las curvas. A medida que entramos en el periodo reproductivo, la roya se hace mucho más fuerte. Y vemos aquí los meses de diciembre, enero, febrero, esa curva se dispara. Entonces son momentos determinantes en el cual nosotros tenemos que estar muy atentos para combatir esta enfermedad, porque es un patógeno altamente explosivo que en poco tiempo causa epidemia en los lotes comerciales, y por supuesto ayudados por las condiciones climáticas. Vemos aquí marzo 2006 el impacto que causa la roya de la soja en un área donde dejamos nosotros como testigos sin aplicar y la parte tratada. La diferencia, 1100 kilos a más de soja que se cosecha. Entonces, en el año 2006 tuvimos esto, y ahí justamente establecimos los primeros ensayos de fungicida
para registro en los Estados Unidos, para el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, con quienes nosotros ya teníamos establecido un convenio de cooperación. Y en este caso, en Paraguay se realizaron los primeros trabajos de eficacia para registro, en el cual la FDA de Estados Unidos es la única forma que iban a aprobar para uso emergencial en los Estados Unidos fungicidas para combatir a la roya de la soja. En este caso, en Pirapó, un área donde estábamos estableciendo el ensayo de fungicida. Tenemos aquí el productor, un colega que lastimosamente falleció, en el medio el doctor Monty Miles de la Universidad de Illinois, Natalia, una colega que está trabajando con nosotros, mi hijo, y Anuncio Almada es la persona que siempre nos ayudó a establecer este tipo de ensayos. En los ensayos de 2006 podemos ver esta diferencia en el cual se puede notar exactamente el impacto que causa esta enfermedad y en el cual decimos por qué tiene que ver en el negocio hoy día, en el agronegocio, porque necesitamos proteger nuestro rubro de renta. Estos son apenas un perfil de los ensayos de fungicidas que se realizó en Paraguay. Tuvimos estudiantes de posgrado con nosotros haciendo su doctorado, aquí un americano, para justamente hacer su estudio aquí en Paraguay, el perfil de ensayo que teníamos en ese entonces. La soja se expandió ostensiblemente en la última década, tanto que su cultivo ahora ocupa más de 3.6 millones de hectáreas. Gracias a la innovación y el desarrollo, las empresas de investigación que proporcionaron herramientas como genética, biotecnología y defensivos agrícolas para respaldar el crecimiento exponencial de la oleaginosa en Paraguay. Y a esto se suma el esfuerzo y el sacrificio del productor que va incorporando tecnología para producir más en menos superficie y adaptando prácticas conservacionistas como el sistema de siembra directa que convierte a esta actividad económica más sostenible en el tiempo. En ese sentido, el Simposio de la Sanidad de la Soja tuvo como objetivo compartir experiencias y conocimientos para mejorar la productividad y analizar el impacto de la roya. ¿Qué impacto produjo esto, la roya de la soja? Como ven, las hojas totalmente afectadas por la enfermedad, cuando esto se dispara en poco tiempo y podemos tener esta incidencia. Luego, 2010, fuimos evolucionando con la enfermedad, este nivel de severidad, y más el año 2014-2015, la peor epidemia de roya de soja que tuvimos en Paraguay hasta ahora. Un cálculo bastante, tal vez no muy exacto, pero para tener en cuenta el impacto que causó en ese ciclo 2014-2015, cerca de 300 millones de dólares. La roya impactó en el cultivo de soja en Paraguay, teniendo en cuenta, en este caso, para combatir, utilizamos fungicidas que en el costo alcanzaba $102 por hectárea, sumando ya el costo operativo. El total de área tratada que tenía índices epidémicos, 2.300.000 hectáreas, alcanzaba $234.600.000. Luego, las áreas con menores incidencia, se utilizó fungicidas alrededor de $50 por hectárea más el costo operativo en un área de 1.200.000 hectáreas. Sumando los dos, tenemos este número cercano a los 300 millones de dólares que justamente impactó en la producción de soja de 2014-2015. Algunas parcelas, así como ustedes ven, este color marrón en las áreas con incidencia de roya. Podemos ver así áreas totalmente afectadas. Vemos cómo la planta se quedó totalmente defoliada, vainas verdes. Las pérdidas fueron muy altas en ese ciclo 2014-2015. Vemos aquí diferentes locales: La Paz,
Pirapó, departamento de Itapúa, acá en la parte centro de Paraguay, Santa Rita, Hernandarias, en los meses de febrero de 2015. Y los puntos críticos nuevamente en el año 2017-2018, en donde las infecciones y multiplicación de esporas fueron bastante importantes por las incidencias climáticas que tuvimos este año. Safriña 2017, vemos aquí un panorama también, parte tratada y la parte no tratada, cómo impacta la roya de soja en nuestro país. Febrero 2018, vemos así áreas muy afectadas con alta severidad en el cultivo en diferentes regiones de Itapúa, Pirapó, de Lira, Natalio, Santa Rita, Minga, Guazú. Luego, nuevamente, Safriña de 2019. Llegamos, Safriña 2019, con un nivel explosivo tremendo de roya de soja en nuestro país. ¿Qué hicimos para poder combatir esta enfermedad, aparte del control químico? Los primeros trabajos para identificar fuentes de resistencia, cuando queremos enfocarnos un poco de lo que es, o en este caso, integrar todo el manejo. En este slide estamos viendo que fue el primer trabajo de identificación de las líneas diferenciales de soja que poseían genes de resistencia, como vemos allí, el RPP1, 2, 3, 4. Hoy día tenemos 6 genes de resistencia para desarrollar una variedad resistente a la soja. Este trabajo se hizo en Paraguay, en Brasil, en Estados Unidos, donde vemos la diferencia de números en cuanto a severidad implica y nos demuestra que este patógeno desarrolla una amplia variabilidad patogénica dependiendo del país y de la región donde aparece la enfermedad. Entonces nosotros habíamos desarrollado este acuerdo cooperativo con el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos y la CAPECO, que nos dio la mano para poder establecer un programa de cooperación internacional. En este caso son las áreas donde nosotros estudiamos los diferentes germoplasmas que teníamos en nuestro país y que introducíamos justamente cada año de 4.000 a 6.000 líneas de soja para poder estudiar e identificar algunas fuentes de resistencia para luchar contra la roya de la soja. Aquí tenemos a una persona, el doctor Jeff Wright, de Mississippi Experiment Station, que con él justamente habíamos desarrollado estos experimentos, ¿verdad?, en la siembra de nuestro ensayo en Capitán Miranda. Tenemos aquí las personas que nos ayudan para poder establecer los ensayos y la incidencia de roya en esos ensayos, como usted puede ver, parcelas totalmente con desarrollo de roya de soja y en el cual nos permite identificar, seleccionar líneas que tengan esas características en el cual nosotros queremos justamente obtener para el desarrollo de variedades resistentes. Para el caso de la roya de la soja se establecieron algunos protocolos para evaluar qué carácter tiene. Justamente se elige por el tipo de lesiones, como estamos viendo aquí. La lesión susceptible y la lesión resistente, que llamamos TAN para la susceptible y RB, que le llamamos para la resistente. ¿Por qué queremos nosotros el nivel de resistencia TAN, RB, perdón? Porque ustedes ven que hay acá lesiones, pero no desarrolla estructura del patógeno. Automáticamente la planta desarrolla una reacción de hipersensibilidad, autoeliminándose en esa parte donde aparece la enfermedad. Porque al morir ese tejido, la roya no progresa. La roya es un organismo biotrófico, necesita estar en un tejido vivo. Al morir esta parte de la planta del tejido, la enfermedad no puede progresar. Entonces esto es una característica genética para poder evaluar variedades resistentes a la roya de la soja y que hoy día se está teniendo en Paraguay gracias a la introducción de germoplasma. Todas las variedades soja par que ustedes conocen
tiene la fuente de resistencia que se había identificado en estos programas de desarrollo cooperativo con el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos. También en Paraguay se ha determinado la presencia de un alelo en uno de los genes mayores de resistencia a la roya de la soja. En el lugar genómico RPP1 se encontró en Paraguay un nuevo alelo en este proyecto cooperativo para entender más justamente el proceso de mejoramiento genético y aquí hacia dónde queremos apuntar. Existen publicaciones relacionadas a eso. Si algunos quieren acceder a este material, yo puedo facilitarles sin ningún problema. Tenemos publicaciones acá de lo que justamente fue, en donde se encontró ese gen RPP1 con el locus en la línea diferencial PI587905. También haciendo todas las pruebas moleculares, ¿verdad? En el grupo de enlace G se determinó la presencia de este nuevo alelo. También en este proyecto cooperativo, aparte de encontrar un gen que actúa sobre, o sea, ese alelo que actúa, también se determinó justamente la definición del por qué teníamos ese gen. Y es interesantísimo. Ustedes vieron que las lesiones TAN era una reacción de susceptibilidad de un material. Pero no todo lo susceptible es malo. Porque aquí se encontró las lesiones TAN normal. El tipo de lesiones susceptibles que desarrolla alta susceptibilidad. Lesiones TAN. Pero también habíamos encontrado en un tipo que llamamos resistencia a planta adulta, el TAN localizado. No invade todas las hojas. Entonces le permite a la planta completar el ciclo sin producirse defoliaciones masivas. La diferencia de rendimientos, si hacemos esto con una aplicación de fungicidas, sin fungicidas, es mínima, escasa. Entonces ahí existe, ¿verdad?, la presencia de ese alelo que determina este carácter genético de resistencia a la roya. Sí podemos aquí observar los ensayos comparativos que nosotros llamamos ensayos de latencia. Colocamos acá los materiales, en este caso introducidos, con las cruzas, con fungicidas y sin fungicida. Y vemos ahí cuánto de caída produce en cada material. Y vemos aquí que este material genético CM042241 solamente tuvimos 5 kilos de pérdida, comparando entre lo que es aplicar fungicida o sin fungicida, y que dio origen a la primera variedad de soja resistente a la roya, que se llama la milagrosa. Una variedad convencional, fue la primera variedad que Paraguay liberó como una variedad resistente a la roya de la soja. Justamente acá tenemos la cartilla que se había preparado en ese entonces. También nos permitió establecer otros tipos de convenios, en este caso con el JIRCAS de Japón, que es una institución dependiente del Ministerio de Agricultura de Japón, una institución de investigación para estudiar la variación genética o patogénica de la roya de la soja en nuestro país. Porque es sumamente importante saber, entender, conocer y ver cada año cómo ha tenido el comportamiento de las poblaciones de roya de soja en nuestro país. Es un trabajo muy interesante que se estableció con esta institución del Japón. Se hace en este caso colectando aislados de roya de todas las zonas sojeras del país y haciendo los estudios en las líneas diferenciales que, como les estaba diciendo, los que poseen genes de resistencia, y estudiar si es que hay algún cambio, algún patotipo que interfiere en la resistencia de estos materiales genéticos. Una publicación que justamente hace, porque este convenio también ha involucrado a Embrapa
al INTA de Argentina, al INIA de Uruguay, y en el cual podemos tener así algunas publicaciones también referidas a eso. Para entender mejor, estudio de variabilidad patogénica. Ahí arriba tenemos una de las líneas diferenciales estudiadas que tiene un gen de resistencia. Cuando colectamos roya de Capitán Miranda, Santa Rita, Pirapoca, Pitamesa, San Alberto, inoculamos a la planta, tratamos de enfermar. La roya de Capitán Miranda le enfermó, el de Pirapó también le enfermó. Pero el de Capitán Mesa, ustedes ven las hojas están sanas, no le enfermó. Entonces esto nos explica que hay una variación patogénica, diferentes comportamientos, diferentes razas en Paraguay. Y cuando vemos aquí un cuadro resumido con las líneas diferenciales que poseen genes de resistencia, diferentes localidades en diferentes años, en 3 años que se hizo este estudio, tenemos acá un mapa de colores que nos indica la presencia de razas diversas en Paraguay, y en el cual esto tiene mucha implicancia en la eficacia de los fungicidas, como también en la durabilidad de la resistencia genética en nuestro país. Luego, en el 2019, ya con nuestra empresa Fitolab y JIRCA se estableció un convenio cooperativo para seguir estudiando esta variación patogénica, y vemos también acá diferentes colores, letras que dicen R, que es resistente a este aislado, S, que es susceptible a este aislado, y tenemos algunos que mantienen su nivel de resistencia, como pueden ver ustedes. El RPP1V, que tiene un locus aquí, vemos que para todos los aislados fue resistente. En cambio, acá tenemos un material genético en el cual fue aditivado 3 genes de resistencia a la roya de la soja. Y vemos aquí, resistente, 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 bam, acá susceptible. Para un aislado de hernandarias. El aislado de hernandarias quebró la resistencia, incluso teniendo 3 genes de resistencia. Entonces, tenemos aquí una variabilidad patogénica que justamente nos permite ver de que cada año puede ir evolucionando nuevas poblaciones. ¿Cuál es el manejo de roya de soja en Paraguay? Está basado en el uso de fungicidas en más del 90%. Pérdida de eficacia de algunas estrobilurinas y también algunos triazoles. Y si separamos en cuanto a grupos químicos, existe diferencias bastante importantes entre estos triazoles y algunos que ya no tuvo eficacia. Hay una lenta adopción de variedades resistentes, el uso de variedades resistentes. Mayormente se realizan controles preventivos, porque eso se demostró que es la práctica más eficaz. La incorporación de fungicidas multisitio hoy día que tenemos para luchar contra esta diversidad patogénica que tiene la roya de la soja, en el cual es sumamente importante ir manejando de esta manera. Científicos, investigadores, extensionistas, proveedores de insumos y productores han trabajado arduamente para posicionar al Paraguay como gran proveedor de alimentos, siendo la soja el principal rubro agrícola de exportación. En ese contexto, y en coincidencia con los 20 años de la identificación de la roya en nuestro país, se realizó el primer simposio de la sanidad de soja en Paraguay. Quería también mostrarle una retrospectiva de lo que es el uso de fungicidas en Paraguay de acuerdo al periodo fenológico de la soja. Y vean aquí, en el año 2001 hasta 2006, 2008 más o menos era la primera aplicación de fungicidas se realizaba en R3.
Fin de la floración. Primera formación de vainas. La primera aplicación. Con el tiempo, luego, 2010, 2012, ya nos adelantamos un poco más. R1, inicio de la floración. Hoy, 2022, la primera aplicación estamos haciendo entre V4, V6. Y esto está demostrado que es el camino que hoy día tenemos que seguir. ¿Por qué? Porque no tenemos que dejar que la roya o las otras enfermedades foliares que son sumamente importantes se instalen en la planta, porque después es mucho más difícil combatir, ¿verdad? A través de los ensayos que tenemos, esto está demostrado que en esa etapa se empiezan las primeras aplicaciones y ahí surgió lo que llaman la falsa aplicación o aplicación cero, que para mí no es falsa aplicación ni aplicación cero, es la aplicación verdadera que tenemos que hacer. Y tenemos acá justamente la expresión de las enfermedades que a partir del estadio BN, prefloración, empieza a dispararse para arriba. Entonces, ¿qué tenemos que hacer en esta etapa? Prevenir para que esta curva no se vaya para arriba. También hablar un poco de las diferencias de eficacia que se planteó en el año 2015. Se establecieron varios ensayos para saber cuál fue el principal factor por el cual la roya no pudo ser controlada en el año 2015. Establecimos varios ensayos con el soporte de la cooperativa Colonias Unidas para saber qué pasó allí. Agrupamos de acuerdo a grupos químicos, estrobilurina más triazol más multisitio, estrobilurina, triazol, carboxamidas y triazol más multisitio. Y aquí vemos la importancia de hoy día el uso de las carboxamidas para luchar justamente contra esa diversidad poblacional que tiene la roya de la soja. Rindes que pasan los 600 kilos comparando entre el testigo y la aplicación del fungicida. También tenemos un proyecto cooperativo con una compañía internacional y me dieron el ok para que yo pueda decirlo. Con Syngenta nosotros hace 6 años estamos trabajando en el estudio de baseline o línea de base, estudiando los diferentes activos que están hoy día en el mercado en forma separada, todos los activos que están hoy día en el mercado, para saber si es que se produjo alguna caída en cuanto a la eficacia a nivel de laboratorio, o sea, en este estudio in vivo que hacemos, y cómo ha ido comportándose las carboxamidas, los triazoles, las estrobilurinas, si ha tenido cambios en cuanto al nivel de eficacia. Y esto estamos realizando en nuestro laboratorio desde hace 6 años, aquí preparando la muestra. Y vemos aquí como un ejemplo nada más, yo no voy a colocar acá todas las fotografías, un triazol donde se colectó un aislado de cruce guaraní, haciendo las diferentes diluciones para este activo, y vemos la inoculación con roya, que para todas las dosis que se planteó desarrolló roya. Entonces ahí nos dice que para este activo la eficacia se fue para abajo. Y todo esto hacemos con todos los que tenemos hoy día en nuestro laboratorio. Sabemos las dificultades para manejar las enfermedades en soja, porque siempre yo digo, y con el respeto máximo a los entomólogos, controlar enfermedades no es igual controlar un insecto, una plaga, es diferente. Porque usted aplica un insecticida hoy, mañana se va al campo y va a ver que los bichos están todos muertos, si es que el producto funcionó, ¿verdad? Con las enfermedades no. Yo no puedo aplicar hoy un producto y al otro día voy al campo y voy a poder observar si hubo o no control. Recién a los 10, 12, 15 días voy a poder ver si es que hubo un control efectivo. Y si no tuve el control efectivo, si no entré en el momento oportuno, si no llegué a donde está el problema, ahí se termina
de tener un resultado óptimo para el mismo. Entonces, y especialmente cuando tenemos esta incidencia de plantas, este nivel de incidencia de plantas, hileras cerradas, presencia full de roya de soja en la parte baja de la planta y en el cual no nos permite hacer el control. Entonces las consecuencias son irreversibles y las pérdidas de rendimiento son muy altas. También en Paraguay se estableció un programa de monitoramiento de la roya de la soja. Justamente se creó la Mesa de la Roya en Paraguay con participación de las diferentes empresas de químicos, ¿verdad? Agroquímicos. También los gremios de la producción participaron activamente en establecer justamente medidas de alerta en Paraguay. En este caso ustedes están viendo acá los cultivos trampa que se establecieron en ese año para saber o identificar la presencia de la roya in situ en cada región y poder emitir un sistema de alerta a los productores de soja en nuestro país. Nos tocó hacer muchas capacitaciones nuevamente para colegas productores en diferentes partes del país y fue una iniciativa muy buena que se estableció entre las instituciones, las compañías privadas y también las instituciones oficiales. Se realizó en el año 2018 el primer Congreso Internacional de Resistencia de la Roya de la Soja en este mismo lugar, que tuvimos bastante participación también como el día de hoy, y fue un evento maravilloso en el cual tuvimos la presencia de destacados colegas para saber cómo enfrentar este problema que hoy día se nos presenta. Y como último slide, quisiera dejarle a ustedes cuáles son los desafíos que nos esperan a nosotros hoy día para el manejo sanitario del cultivo de la soja. Tenemos la roya de la soja como primer punto, que sigue siendo importante. No porque los 2 años anteriores no tuvimos tanta presión que esto desapareció. La última safriña nos demostró que no es así. Tuvimos una severa epidemia de roya de soja en la safriña. Entonces, no estemos con los brazos cruzados, porque la roya está empezando en esta campaña actual. Por todos lados está empezando a tener incidencia en las áreas comerciales de soja. Entonces, estar atentos ante esta situación. Enfermedades foliares, que llamamos cercóspora, mancha anillada, mancha albo, son patógenos o enfermedades muy importantes que están en el rastrojo de soja. La siembra directa tenemos, está ahí el rastrojo presente y la fuente de inóculo que provee justamente a las hojas y son enfermedades determinantes. Hoy día se estima un porcentaje de pérdida del 20% de la producción de soja. Y no solamente eso, China está poniendo el ojo en la calidad de los granos que estamos teniendo. 10% de grano púrpura hasta ahora están aceptando. Hasta ahora. 10% de grano púrpura. No sabemos en los próximos años cuánto va a aceptar. Hasta ahora 10%. Entonces tenemos que hacer un buen manejo. Y uno de los desafíos mayores, macrofomina faseolina, lo que causa la pudrición carbonosa, desarrollar materiales genéticos que tengan resistencia a esta enfermedad que hasta hoy no lo tenemos comercialmente. Paraguay, Brasil, Uruguay y Argentina son lo que se conoce como granero del mundo. Por lo tanto, el desafío más grande es producir con mejores rendimientos, alimentos más sanos y de calidad. Hoy el desafío es obtener mayor productividad en cada área. Para eso, científicos, investigadores, empresas proveedoras de insumos y productores trabajan juntos para consolidar un sistema de producción eficiente. Uno de los profesionales extranjeros que disertó en el Simposio de la Sanidad de la Soja fue la doctora Carolina Deuner, docente de la Universidad de Passo Fundo, Brasil. Habló del desafío y la perspectiva del control químico en el manejo de enfermedades de la soja.
Eu fiz esse pôster de identificação de doenças porque, primeiramente, para a gente fazer um bom manejo, a gente tem que conhecer os alvos, não é verdade? E é importante a gente identificar bem as doenças. Então, nós temos esse pôster e eu coloquei de forma mais didática aqui para vocês. Primeiro, as doenças da fase inicial, né? Todas as doenças da fase inicial, eu estou falando dos patógenos necrotróficos, aqueles que estão na palhada e na semente, e que vão para algum lugar. Para onde esses patógenos vão? Ou eles se tornarão doenças foliares, ou eles se tornarão doenças radiculares. Então, nós temos aqui nesse primeiro slide o tombamento, toda vez que a gente tem problema de solo frio e emergência lenta. Será que a gente está com problema nesse cenário? Vocês já têm a semeadura, né? Nós, no Brasil, de maneira geral, estamos iniciando a semeadura agora. Então, potencialmente um grande problema. Antracnose, septoriose, crestamento de cercóspora, mancha-alvo e mancha-olho de rã, mais na Argentina. São problemas crescentes. Muito problema de cercóspora aqui. Septoriose sempre aparece, né? E vocês vão perceber que as manchas foliares estão aumentando de importância. Podridões radiculares. Sempre que tivermos anos de estresse hídrico. Teve muita macrofomina no Paraguai? Tá? Toda vez que a gente tem anos de estresse hídrico, mas se vocês repararem, a gente vai ter o complexo, síndrome da morte súbita, geográfico e macrofomina, por causa da variação de condição climática. Chove, fica seco, dá uma garoazinha e assim por diante. Depois nós temos as doenças foliares. Essas são os alvos principais do controle químico e que também estavam lá na fase inicial. Eu não tinha falado ainda de ferrugem, oídio, míldio e bacterioses, crestamento bacteriano. A ferrugem, ela é uma doença potencialmente importante porque ela tem uma progressão muito rápida. Então, de maneira geral, a gente pode ter problema, e vocês tiveram mais problema na safrinha, mas a gente nunca vai descuidar da ferrugem, porque ela é de progressão muito rápida. Além das doenças foliares, as radiculares que eu já falei, e nematóides. Quem não tem nematóide é porque o produtor não fez análise, porque eu tenho certeza que 100% dos produtores têm problema com nematóide, seja o de galha, o de cisto ou o nematóide das lesões. É só procurar que vão achar. E as doenças de haste, florivagem. Então, nós temos aqui o mofo branco. Na minha região, na região norte do Rio Grande do Sul, tem bastante mofo branco, tá? Mas eu sei que para vocês aqui, antracnose, seca da haste sempre tem, e cancro da haste. Então, o pessoal mais experiente vai se lembrar dessa doença. Ela foi controlada via resistência genética, certo? Porém, depois no final eu vou mostrar sobre a anomalia de vagens no Mato Grosso. A gente achou um Phomopsis, mas a gente não sabe se é o que causa seca da haste ou o cancro da haste, ainda estamos analisando. Então, o que eu quero dizer é que doenças que podem ser importantes em determinados momentos diminuem de importância e ressurgem novamente. Muito bem, apresentei para vocês os alvos, certo? Então, agora, a gente vai falar de 3 pilares: fungicidas, deposição e momento de aplicação e alvos. Primeira coisa, identificar o alvo, correto? Segunda coisa, fungicida. E aí, nós precisamos saber todos esses grupos químicos aí. Só esses aí, da letra A até a letra M, tá bom? Não, a gente só precisa saber 10 grupos químicos pensando em soja, milho e trigo. Vamos colocar para vocês aqui soja e milho, tá? Bom, pensando nisso, a gente tem que entender o que é o tal do mecanismo de ação. Mecanismo de ação é onde o fungicida age na fisiologia do fungo, tá? E aí a gente tem o seguinte, a gente tem os principais para nós em soja, que age no núcleo, que é benzimidazol. A gente tem aquele que age na membrana plasmática, triazol e morfolina. A gente tem aqueles que agem na mitocôndria, estubirulina, carboxamida, fenilpiridinilanina, fluazinã, e a gente tem os multissítios. Hoje, se vocês perguntassem, professora, quais são os fungicidas que eu tenho que ter na mão para fazer um bom manejo de doenças, seja de ferrugem, seja de manchas foliares? Eu daria 3 dicas para vocês. Produtos à base de carboxamida, ok?
produtos que tenham proticonazol. E eu estava com o pessoal da Corteva aí esses dias e perguntei, quantos produtos vocês, né, tem no Paraguai à base de proticonazol? Estou atualizada ainda em 80? Isso? Mais ou menos? Ok, 80 produtos à base de proticonazol. E multissítios, então vocês têm que ter na mão carboxamida, vocês têm que ter na mão proticonazol e vocês têm que ter na mão multissítio, em diferentes combinações que vocês quiserem. Mancozeb, clorotalonil, então vocês vão fazer combinações dentro disso, certo? E aí foi isso que eu falei para vocês aqui. E aí, a gente tem que entender que a gente tem fungicidas que são sistêmicos, absorvidos e translocados, fungicidas que são protetores de contato, aquele que eu aplico e ele fica na superfície da folha, e nós temos os fungicidas sítio específico e multissítio. Sítio específico atua num lugar só, multissítio atuam em vários lugares. A grande confusão, pelo menos na nossa região, é com relação ao fluazinam, tá? O fluazinam, ele é produto de contato, mas ele não é multissítio. Aí tem essa confusão, porque todos os de contato são multissítio, uniseb, clorotalonil e cobre. Ok? Por isso eu chamo a atenção de vocês. E cada fungicida tem uma característica intrínseca, ou seja, que é do grupo químico. Então nós temos o seguinte, o triazol e a morfolina é aquele produto de ação de choque. Toda vez que eu preciso curar rápido, eu tenho que ter ou triazol ou morfolina, tá? E toda vez que eu preciso ter residual, eu preciso de estubirulina e carboxamida. Significa que eu quero ter o intervalo de aplicação de 12 ou 15 dias. Agora, conseguem perceber que é interessante quando eu misturo um produto de ação de choque com residual? Qual a desvantagem do produto de ação de choque? Residual curto. Então, eu aplico, ele cura rápido, porém, eu não tenho residual. Tá? Então, é importante a gente entender que dentro desse cenário eu tenho que ter produtos com características diferentes. E aí vem esse slide. A gente tem o seguinte, ó, coloquei para ferrugem, mas vale para qualquer doença. Eu tenho lá as fases de desenvolvimento do fungo. Germinação é o esporo germinar. Penetração é ele entrar no hospedeiro. Colonização é ele crescer no hospedeiro. E reprodução é ele formar os propágulos para as novas infecções, formação dos esporos. Vocês conseguem perceber que tudo que está em verde é mais eficiente e tudo que está em vermelho é menos eficiente? Vocês conseguem perceber que a melhor performance dos produtos é no preventivo? Antes do contato do patógeno com o hospedeiro ou no curativo, na fase inicial? Isso significa o quê? Que toda vez que vocês quiserem ter melhor performance do fungicida, eu preciso que ele atue mais cedo possível no desenvolvimento do fungo. Essa é uma premissa importante. Toda vez que eu precisar aplicar o fungicida, com a doença já estabelecida, ela vai curar? Vai. Porém, o que vai acontecer? Eu vou perder performance, ou seja, eficiência de controle. Então, eu quero aproveitar a melhor eficiência de controle e eu faço isso quando eu faço aplicações mais preventivas, ok? Se vocês olharem, uma questão importante, triazol morfolina não atua no esporo. O que isso significa? Que eu aplico esse fungicida e toda vez que os propágulos são formados, eles estão viáveis para infecção. Por isso, a gente não trabalha mais com produto isolado. Vocês lembram quando a gente fazia só um triazolzinho lá no final do ciclo? Todos os esporos viáveis estavam viáveis e aí lavouras plantadas mais tarde recebiam todo aquele inóculo viável. Então, eu tenho que misturar o quê? Ou eu misturo com uma carboxamida ou estubirulina, ou eu misturo com multissítios, porque esses sim bloqueiam a germinação do esporo. Muito bem. Começo a responder as perguntas do produtor e dos técnicos com relação a tempo de absorção de fungicida. Pergunto para vocês, quanto tempo eu posso aplicar o fungicida e chover em cima? Aqui no Paraguai não tem resposta de agrônomo, não? Tem? Qual que é a resposta de agrônomo? Depende, é verdade. Depende do quê? Se o produto é ação de choque ou residual. Então vamos pensar.
Produto que tem ação de choque, eu falei que entra rápido, não entra? E produto que tem residual entra mais devagar. Então, vamos lá. Primeiro, a gente cultivou as plantas, depois aplicou o fungicida e levou para esse simulador. 25 milímetros de pancada, ok? Uma chuva de 25 milímetros. Aqui a gente está trabalhando com produtos do tipo triazol e subirulina, ok? Aqui embaixo o tempo que a gente aplicou o fungicida e levou para o simulador de chuva. Então eu tenho um produto triazol ação de choque, subirulina residual. 32 e 36 é eficiência de controle. Eu gostaria que ficasse mais perto de 70%, 80%. Então, a gente tem o seguinte, o tempo zero é apliquei o fungicida e levei para o simulador com a folha molhada, ok? Depois, 30, 60 e assim por diante. No tempo 0 e 30 minutos, foi pouco tempo para a aplicação desse fungicida, dele ser absorvido totalmente. Na prática, o que aconteceu? O produtor perdeu a aplicação, ok? 1 hora deu 57% de controle. Preciso reaplicar imediatamente? Não, mas eu vou ter que diminuir o intervalo de aplicação. E se vocês quiserem um número mágico para produtos que têm triazol, em torno de 1h30. Quando eu vou para produtos do tipo carboxamida e subirulina, no tempo 0, 30 e 60, perdi a aplicação. Lembra? 2 produtos lentos, tá? Não estou falando alguns nomes comerciais porque são diferentes aqui, mas pelos grupos químicos vocês entendem bem. 1h30 deu 61% de controle. Significa o quê? Que o produtor vai ter que diminuir o intervalo de aplicação. Então vocês vão ter em mente entre 1h30 e 2 horas, ok? Só que hoje no mercado a gente tem formulações aonde o fungicida está no mesmo frasco que o adjuvante, não é verdade? Aqui no Paraguai tem e no Brasil tem. Esses produtos, com 1 hora, 80% do produto já está dentro da planta. Então, a formulação também faz muita diferença. E a gente percebe isso cada vez mais no mercado, ok? Edición de un evento que cada año vamos a estar esperando. Vamos a esperar más ediciones definitivamente y después del éxito que tuvo, estoy segura de que van a estar recibiendo todo el apoyo necesario para seguir aprendiendo sobre la soja en Paraguay y seguir mejorando también el trabajo que estamos realizando en el sistema productivo paraguayo. Muchísimas gracias a toda la organización de este primer simposio de la soja que se realizó en Ciudad del Este por compartir con el canal de la producción todo el material que estuvieron realizando, que estuvieron preparando durante este evento, y gracias a ustedes también por acompañarnos en este capítulo de Calidad Agrícola que ya estamos cerrando. Será hasta una próxima edición, pero los invitamos a que sigan en la señal de Canal Pro de la mega cadena de comunicación.